¡Qué asco! ¡Aléjate de mí!, gritó Valentina al hombre que limpiaba el suelo. No sabía que ese simple limpiador cambiaría su vida para siempre. Una historia que te hará llorar y reflexionar sobre el verdadero valor de las personas. La lluvia golpeaba violentamente los ventanales del lujoso edificio Torres Millennium cuando Valentina Mendoza irrumpió en el lobby como una tormenta furiosa. Sus tacones resonaban contra el mármol italiano mientras gritaba por su teléfono, totalmente ajena al hombre que limpiaba discretamente cerca de las columnas. «No me importa lo que cueste, quiero que despidan a ese imbécil ahora mismo», vociferaba, gesticulando de manera exagerada. «Mi padre no paga millones para rodearse de incompetentes». Omar Hassan, un hombre de mirada serena y manos curtidas por el trabajo, continuaba limpiando el suelo con movimientos precisos. Había llegado antes del amanecer, como cada día durante los últimos 3 años, para mantener impecable cada rincón de aquel edificio. Nadie sabía que cada mancha que eliminaba, cada superficie que pulía, era un acto de silenciosa devoción. El teléfono de Valentina se resbaló de sus manos temblorosas de ira, estrellándose contra el suelo recién limpiado. La pantalla se fragmentó en 1000 pedazos, como un presagio de lo que estaba por suceder. «¡Mira lo que has hecho!», gritó, señalando acusadoramente a Omar, quien ni siquiera había estado cerca. «Tu estúpido charco hizo que se me cayera el teléfono». Las palabras salieron de su boca como dagas envenenadas. Omar levantó la vista lentamente, y por un instante que duró una eternidad, sus ojos se encontraron. En esa mirada había algo que Valentina no pudo descifrar, una mezcla de dolor profundo y una dignidad inquebrantable. «Disculpe, señorita», murmuró Omar con voz suave, inclinándose para recoger los fragmentos del teléfono. «Yo no... ¡No me toques!», le gritó Valentina, apartándose como si su presencia la contaminara. «Eres repugnante. ¿Cómo te atreves siquiera a dirigirme la palabra?». Las palabras resonaron por todo el lobby como un eco cruel. Esperanza Cruz, una ejecutiva que esperaba el elevador, se quedó paralizada al escuchar semejante crueldad. Isabela Santos, amiga de Valentina, intentó calmarla, pero la joven millonaria estaba fuera de control. Omar permaneció inmóvil, sosteniendo los pedazos del teléfono roto. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras recordaba otra voz, mucho más dulce, que una vez le había dicho palabras completamente opuestas. Su corazón se desgarró al recordar a la pequeña niña que solía correr hacia él con los brazos abiertos, gritando «¡Papá!», con toda la alegría del mundo. «Eres un fracasado», continuó Valentina, sin piedad. «Un perdedor que jamás será nada en la vida. Gente como tú no debería ni respirar el mismo aire que nosotros». El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso el ruido de la lluvia parecía haberse detenido. Omar cerró los ojos, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su alma como clavos ardientes. «Señorita», dijo finalmente, con una voz quebrada pero llena de una extraña serenidad, «usted no me conoce». Esas 5 palabras simples contuvieron una carga emocional tan intensa que hasta Valentina se detuvo por un momento. Había algo en el tono de Omar, algo que le erizó la piel sin saber por qué. «No tengo por qué conocerte», replicó, aunque su voz sonaba menos segura. «Eres nadie, absolutamente nadie». Omar sonrió con una tristeza infinita. Si ella supiera la verdad, si ella supiera que el hombre al que acababa de destrozar con sus palabras era la única persona en el mundo que la había amado incondicionalmente desde el momento en que nació. «Tiene razón, señorita», susurró, recogiendo su balde y alejándose lentamente. «Yo no soy nadie». Mientras se dirigía hacia la salida de servicio, Omar tocó discretamente el pequeño colgante que siempre llevaba consigo. Una foto borrosa de una niña de 5 años corriendo en un parque, con la sonrisa más hermosa que había visto jamás. Esperanza Cruz se acercó a Valentina, con el rostro lleno de indignación. «¿Cómo pudiste ser tan cruel?», le preguntó, temblando de emoción. «Ese hombre no te hizo nada». «Es solo un empleado de limpieza», respondió Valentina con desdén, aunque algo en su pecho se sentía extrañamente vacío. Gente reemplazable. Lo que ninguna de ellas sabía era que Omar Hassan no era solo un empleado de limpieza, y lo que estaba a punto de descubrirse cambiaría todo para siempre. Esa noche, mientras Omar caminaba solo bajo la lluvia hacia su pequeño apartamento,
Sus pasos lo llevaron involuntariamente frente a la mansión donde había crecido la niña, que una vez fue su mundo entero. Se detuvo frente a la reja dorada, recordando el día que había tomado la decisión más dolorosa de su vida. En el interior de esa mansión, Valentina miraba por la ventana sin saber que el hombre al que había humillado estaba a pocos metros de distancia, con el corazón destrozado, pero aún lleno de un amor que el tiempo y el dolor no habían podido extinguir. 3 días después de la humillación en el lobby, Omar Hassan llegó al edificio Torres Millennium antes del amanecer, como siempre había hecho. Pero algo había cambiado en él. Sus movimientos eran más lentos, su mirada más distante, y el peso en su corazón parecía haberse multiplicado por 1000. «Buenos días, Omar», lo saludó Esperanza Cruz mientras esperaba el elevador. Desde el incidente con Valentina, había comenzado a prestar más atención al humilde trabajador. «¿Cómo estás?». Omar forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bien, señora Esperanza. Gracias por preguntar». Esperanza notó las ojeras profundas bajo sus ojos, la manera en que sus hombros parecían cargar el peso del mundo. Había algo en ese hombre que la conmovía profundamente, una dignidad silenciosa, que contrastaba brutalmente con la crueldad que había presenciado días atrás. «Omar», dijo suavemente, «lo que pasó el otro día no estuvo bien. Quería que lo supieras». Los ojos de Omar se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Era la primera vez en años que alguien en ese edificio le mostraba genuina compasión. «La vida es así, señora», murmuró, apretando el mango de su escoba. «Algunas personas nacen para brillar, otras para limpiar el camino donde ellos caminan». Esas palabras golpearon a Esperanza como un puñetazo en el estómago. Había una resignación tan profunda en su voz que le partió el corazón. Mientras tanto, en el piso 47, Valentina Mendoza se paseaba por su oficina como una fiera enjaulada. No había podido dormir bien desde el incidente en el lobby. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de ese hombre de limpieza. Había algo en esos ojos que la perseguía, algo que no podía explicar ni entender. «¡Isabela!», gritó a su asistente personal. «Tráeme información sobre ese empleado de limpieza del otro día». Isabela Santos entró con una carpeta en las manos, luciendo confundida. «¿El señor Hassan? ¿Para qué quieres información sobre él?». «Solo hazlo», replicó Valentina, aunque ella misma no sabía por qué sentía esa necesidad obsesiva de saber más sobre el hombre que había humillado. 1 hora después, Isabela regresó con un expediente delgado. «No hay mucho que decir», comentó, leyendo los documentos. «Omar Hassan, 45 años, viudo, lleva 3 años trabajando aquí. Referencias impecables. Nunca ha faltado un solo día. Nunca ha tenido quejas». «¿Viudo?», preguntó Valentina sintiendo una punzada extraña en el pecho. «Sí, perdió a su esposa hace años. Dice aquí que tenía una hija, pero...». Isabela frunció el ceño. «Es extraño. No hay más información sobre la niña, como si hubiera desaparecido de los registros». Por alguna razón que Valentina no podía comprender, esa información la perturbó profundamente. Se imaginó a ese hombre perdiendo a su esposa, criando solo a una hija, y luego, ¿qué había pasado con la niña? En el subsuelo del edificio, Omar organizaba sus suministros de limpieza en un pequeño cuarto que servía como depósito. Era el único lugar donde podía estar completamente solo, donde podía permitirse sentir sin que nadie lo viera. Sacó de su bolsillo una fotografía amarillenta y gastada por el tiempo. En ella, una niña de cabello largo y risa contagiosa corría hacia la cámara con los brazos extendidos. Sus ojos brillaban con la inocencia de quien cree que el mundo es puro amor y bondad. «Perdóname, mi princesa», susurró, acariciando la imagen con dedos temblorosos. «Perdóname por no haber sido suficiente». Las lágrimas cayeron sobre la fotografía, manchando el papel de una tristeza que había crecido durante años de silencio. Omar recordó el último día que vio a su hija, cuando ella tenía apenas 8 años. Recordó sus pequeñas manos aferrándose a él, sus gritos desesperados cuando se la llevaron, la promesa que le hizo de que algún día volverían a estar juntos. Pero los años pasaron, y esa promesa se convirtió en un eco doloroso que resonaba en su corazón cada día. Un ruido en el pasillo lo sobresaltó. Rápidamente guardó la fotografía y se limpió las lágrimas. No podía permitirse ser vulnerable, no en ese lugar donde cada día era una lucha por mantener su dignidad intacta.
Omar, era la voz de Esperanza. ¿Está usted ahí? Sí, señora Esperanza, respondió, saliendo del cuarto con una expresión compuesta. Esperanza lo miró con ojos llenos de preocupación maternal. Tenía hijos propios, y reconocía el dolor de un padre cuando lo veía. Omar, quiero que sepa que no todos aquí pensamos como esa chica del otro día. Usted es un buen hombre. Lo veo en la manera en que trabaja, en cómo trata a todos con respeto, incluso a quienes no se lo merecen. Omar sintió que su garganta se cerraba. Gracias, señora. Sus palabras significan más de lo que puede imaginar. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Esperanza suavemente. ¿Tiene familia? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Omar cerró los ojos, luchando contra el tsunami emocional que amenazaba con derrumbarlo. Tenía una hija, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. La más hermosa del mundo. Pero la vida a veces nos quita lo que más amamos. Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. Había algo en la manera en que Omar había dicho esas palabras que le erizó la piel. ¿Qué pasó con ella?, preguntó con delicadeza. Omar levantó la vista, y en sus ojos había un dolor tan profundo que Esperanza tuvo que contener un sollozo. Se la dieron a una familia que podía darle todo lo que yo no podía, confesó, cada palabra como un cuchillo en su propia garganta. Dinero, educación, oportunidades, todo lo que un hombre como yo jamás podría ofrecerle. ¿La dio en adopción?, susurró Esperanza, horrorizada. No tuve opción, continuó Omar, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando mi esposa murió, yo era solo un hombre sin educación, sin dinero, trabajando 3 empleos solo para pagar el funeral. Los servicios sociales dijeron que no era ambiente adecuado para una niña, que ella merecía algo mejor. La revelación golpeó a Esperanza como un rayo. Se llevó las manos al pecho, sintiendo un dolor vicario que la atravesó completamente. ¿Sabe dónde está ahora?, preguntó con voz quebrada. Omar sonrió con una tristeza infinita. Sé que está bien. Sé que tiene todo lo que necesita. Y sé que probablemente ni siquiera recuerda que alguna vez tuvo un padre que la amó más que a su propia vida. En ese momento, como si el universo quisiera jugar una broma cruel, el intercomunicador del edificio se activó con la voz imperante de Valentina Mendoza. Necesito que alguien limpie el derrame del café en mi oficina inmediatamente, y que sea rápido. Omar se secó las lágrimas y tomó sus suministros. Debo ir, señora Esperanza. Omar, espere, lo detuvo ella, con una sospecha creciendo en su corazón. ¿Cómo se llamaba su hija? Omar se detuvo en seco, su espalda aún hacia Esperanza. Por un momento pareció que no iba a responder. Luego, con una voz que era apenas un eco de dolor puro, susurró. Valentina. Se llamaba Valentina. El mundo de Esperanza se detuvo. Su corazón dejó de latir. Sus pulmones se negaron a tomar aire. La revelación la golpeó con la fuerza de un terremoto, sacudiendo todo lo que creía saber sobre la realidad. Valentina Mendoza, la joven cruel que había humillado a Omar días atrás, era su propia hija. La hija que él había perdido, que había sido obligado a entregar, que había crecido sin saber que su padre biológico limpiaba los suelos del edificio donde ella trabajaba. «Dios mío», murmuró Esperanza, sintiendo que sus piernas se convertían en gelatina. Omar continuó caminando hacia el elevador sin voltear atrás, llevando consigo el peso de un secreto que había guardado durante años. Cada día, durante 3 largos años, había limpiado el edificio donde trabajaba la hija que había perdido. Cada día, había esperado secretamente verla, aunque sabía que ella jamás lo reconocería. Y cuando finalmente la vio, cuando finalmente tuvo a su pequeña princesa frente a él, ella lo había tratado como si fuera menos que humano. Mientras el elevador subía hacia el piso 47, Omar cerró los ojos y recordó la última vez que había abrazado a Valentina. Ella tenía 8 años y acababa de perder a su madre. Se aferró a él llorando, haciéndole prometer que nunca la abandonaría. «Papi, no me dejes», había susurrado contra su pecho. «Promete que siempre estaremos juntos». «Te prometo, mi princesa», había respondido él, sin saber que era una promesa que las circunstancias lo obligarían a romper. Pase lo que pase,
Siempre serás mi niña. Ahora, años después, se dirigía a limpiar el derrame de café de esa misma niña, quien lo había llamado nadie y fracasado, sin saber que estaba destrozando el corazón del hombre que había dado todo por amor a ella. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 47, Omar respiró profundamente, se armó de valor y caminó hacia la oficina de la hija que ya no era suya, pero que siempre llevaría en su corazón. Las puertas del elevador se abrieron con un sonido metálico que resonó como una sentencia de muerte en el corazón de Omar Hassan. El piso 47 se extendía ante él como un territorio hostil, lleno de recuerdos que se negaban a permanecer enterrados. Cada paso que daba hacia la oficina de Valentina era como caminar sobre cristales rotos de su propia alma. «¡Por fin!», gritó la voz familiar desde el interior de la oficina ejecutiva. «Pensé que tendría que limpiar esto yo misma». Omar se detuvo frente a la puerta de vidrio esmerilado, donde las letras doradas rezaban «Valentina Mendoza, directora de desarrollo». Sus manos temblaron alrededor del mango del balde. Durante 3 años había evitado este momento, limpiando siempre cuando ella no estaba presente. Pero ahora no tenía escapatoria. Respiró profundamente y tocó suavemente la puerta. «Adelante», respondió Valentina con impaciencia. Cuando Omar entró, se encontró cara a cara con la mujer en la que se había convertido su pequeña princesa. Valentina estaba de pie junto a una ventana panorámica que mostraba toda la ciudad, vestida con un traje impecable que gritaba poder y autoridad. Pero Omar no veía a la ejecutiva exitosa. Veía a la niña de 8 años que solía quedarse dormida en sus brazos después de que él le leyera cuentos de hadas. «El café se derramó ahí», señaló Valentina sin siquiera voltear a mirarlo, apuntando hacia una mancha oscura en la alfombra persa. «Y asegúrate de que no quede olor. Tengo una reunión importante en 1 hora». Omar se arrodilló lentamente, sintiendo como sus rodillas crujían por el peso de los años y el dolor. Mientras preparaba los productos de limpieza, sus ojos se posaron en el escritorio de Valentina. Allí, entre documentos importantes y dispositivos electrónicos costosos, había una fotografía familiar enmarcada en plata. Su corazón se detuvo por completo. En la imagen, una Valentina adolescente sonreía junto a un hombre mayor de traje elegante y una mujer sofisticada. Sus padres adoptivos, los Mendoza, la familia que le había dado todo lo que él no pudo ofrecerle. Pero lo que realmente lo destrozó fue ver que en esa fotografía, Valentina llevaba puesto un pequeño collar que él reconoció inmediatamente. Era el mismo collar que su esposa, la madre biológica de Valentina, le había regalado en su 5º cumpleaños. El único objeto que había logrado que la familia adoptiva le permitiera conservar. «¿Qué miras?», preguntó Valentina bruscamente, notando que Omar había pausado su trabajo. Omar se sobresaltó, derramando accidentalmente parte del producto de limpieza en sus propias manos. «Nada, señorita. Disculpe». Pero Valentina había seguido su mirada hasta la fotografía. Una expresión extraña cruzó su rostro, una mezcla de confusión y algo que no podía identificar. «Esa foto», murmuró Omar sin poder contenerse. «El collar que lleva puesto». Valentina frunció el ceño acercándose a él con pasos amenazantes. «¿Qué sabes tú de mi collar? ¿Cómo te atreves a comentar sobre mis cosas personales?». Omar se puso de pie lentamente, con lágrimas formándose en sus ojos. Sin pensarlo, su mano se dirigió hacia el colgante que siempre llevaba oculto bajo su ropa de trabajo. «Porque yo…», comenzó, pero su voz se quebró completamente. En ese momento, Isabela Santos entró precipitadamente en la oficina, interrumpiendo el momento cargado de tensión. «Valentina, necesito hablar contigo sobre algo urgente», anunció Isabela, pero se detuvo al notar la atmósfera extraña en la habitación. «¿Todo bien aquí?». Valentina se alejó de Omar como si despertara de un trance. «Sí, solo es el limpiador siendo… raro». Isabela miró a Omar con curiosidad. Había algo en la expresión del hombre que la perturbó profundamente. Sus ojos estaban llenos de una emoción que no podía descifrar, pero que se sentía intensamente familiar. «Omar», dijo Isabela suavemente, recordando haber escuchado su nombre en conversaciones. «¿Se encuentra bien?». La simple muestra de humanidad fue suficiente para romper las defensas de Omar. Una lágrima rodó por su mejilla mientras continuaba limpiando.
tratando desesperadamente de mantener la compostura. «Estoy bien, señorita. Gracias por preguntar». Valentina observó la interacción con una mezcla de irritación y algo más profundo que no quería reconocer. Había algo en la manera en que Omar había mirado su fotografía, algo en sus ojos cuando mencionó el collar, que despertó memorias enterradas que había pasado años tratando de olvidar. «Isabela, ¿de qué querías hablarme?», preguntó Valentina, tratando de recuperar el control de la situación. «Es sobre tu familia biológica», respondió Isabela, sin darse cuenta de la bomba emocional que acababa de detonar. «Recordaste que me pediste investigar hace un tiempo. Pues encontré algo». Omar dejó caer el trapo de limpieza. El sonido del objeto golpeando el suelo resonó como un disparo en el silencio tenso de la oficina. Valentina se quedó paralizada. «¿Mi familia biológica?» «Sí. Mencionaste que a veces tenías curiosidad sobre tus padres reales. Contraté a un investigador privado y...» «¡No!», gritó Valentina súbitamente, sorprendiendo a todos en la habitación. «No quiero saber nada de ellos. Fueron unos cobardes que me abandonaron». Omar sintió como si le hubieran clavado 1000 dagas en el corazón. Cada palabra de su hija era como ácido vertido sobre sus heridas más profundas. «Valentina», dijo Isabela suavemente, confundida por la reacción violenta. «Pensé que querías saber...». «Ellos me dejaron», continuó gritando Valentina, con lágrimas de ira corriendo por sus mejillas. «Me abandonaron porque no me querían, porque no era suficientemente buena para ellos». Omar no pudo soportarlo más. Se incorporó lentamente, temblando de emoción, y por primera vez en 3 años, encontró el valor para hablar. «Eso no es verdad», murmuró con voz quebrada. Valentina se volteó hacia él como una furia. «¿Qué dijiste?» «Que eso no es verdad», repitió Omar, más fuerte esta vez. «Nadie te abandonó porque no fueras suficientemente buena». La expresión en el rostro de Valentina cambió de ira a shock absoluto. ¿Cómo se atrevía este hombre a contradecirla? ¿Y por qué sus palabras la afectaban tanto? «¿Cómo puedes saber eso?», susurró, su voz apenas audible. Omar la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado a la oficina. En su mirada había un amor tan profundo, tan puro y devastador, que Valentina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Porque», dijo Omar, con la voz temblando de emoción contenida, «un padre que verdaderamente ama a su hija jamás la abandona por elección propia». El silencio que siguió fue absoluto. Isabela se había quedado sin palabras, sintiendo que estaba presenciando algo monumentalmente importante, sin comprender completamente qué era. Valentina estudió el rostro de Omar como si lo viera por primera vez. Había algo en sus facciones, algo en la forma de sus ojos, que despertó un eco lejano en su memoria. Una sensación de déjà vu tan intensa que le causó vértigo. «¿Quién eres tú?», preguntó en un susurro, su voz llena de una vulnerabilidad que no había mostrado en años. Omar cerró los ojos, sintiendo que había llegado el momento de la verdad que había temido y anhelado durante tanto tiempo. «Soy...», comenzó, pero su voz se quebró completamente. Las palabras se atascaron en su garganta como si fueran demasiado enormes para ser pronunciadas. En ese momento, Esperanza Cruz apareció en la puerta de la oficina, sin aliento por haber corrido por las escaleras. Había pasado toda la mañana luchando consigo misma sobre si debía o no revelar lo que sabía. «Omar», gritó al verlo, «no puedes», pero se detuvo al ver la escena frente a ella. Valentina con lágrimas en los ojos, mirando a Omar como si tratara de resolver un rompecabezas imposible. Omar temblando de emoción, claramente al borde de confesar la verdad. Isabela observando todo con creciente comprensión. «Esperanza», dijo Valentina con voz temblorosa. «¿Tú sabes quién es él?». Esperanza miró a Omar, quien le dirigió una mirada de súplica silenciosa. Durante 3 años había guardado el secreto. Había sufrido en silencio. Había amado desde las sombras. Pero ahora, viendo el dolor en los ojos de ambos, padre e hija, supo que el momento de la verdad había llegado. «Valentina», dijo Esperanza con voz suave pero firme, «hay algo que necesitas saber sobre tu pasado». Omar se llevó una mano al colgante bajo su camisa, sintiendo la fotografía de la niña que había perdido hace tanto tiempo. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo.
Valentina se acercó un paso más a Omar, estudiando su rostro con una intensidad que lo hizo temblar. Por un momento, solo por un instante fugaz, vio algo en sus ojos que despertó un recuerdo enterrado profundamente en su subconsciente. «Papi», susurró sin darse cuenta, la palabra escapando de sus labios como un eco del pasado. Omar se desplomó literalmente, cayendo de rodillas sobre la alfombra que había estado limpiando. Las lágrimas fluían libremente por su rostro mientras miraba a su hija, su princesa perdida, que después de tantos años había pronunciado la palabra que más había anhelado escuchar. «Mi princesa», murmuró, sacando finalmente la fotografía de su colgante. «Mi pequeña princesa». Valentina vio la imagen borrosa y gastada de una niña corriendo hacia la cámara, y su mundo se derrumbó completamente. Era ella. Era indudablemente ella. El hombre al que había humillado, al que había llamado nadie y fracasado, era su padre, su papá. El papá que había buscado en secreto durante años, pero que había aprendido a odiar por abandonarla. Y él había estado ahí todo el tiempo, limpiando silenciosamente los suelos por donde ella caminaba, amándola desde las sombras, esperando un momento que pensó que nunca llegaría. El mundo se detuvo por completo. En esa oficina del piso 47, el tiempo dejó de existir mientras Valentina Mendoza miraba la fotografía amarillenta en las manos temblorosas de Omar Hassan. Era como si un rayo hubiera atravesado su pecho, despertando memorias que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existían. «No, no puede ser», murmuró Valentina, llevándose las manos al collar que siempre usaba. El mismo collar de la fotografía. El mismo collar que una mujer de voz dulce le había puesto años atrás, susurrándole que nunca se lo quitara porque la protegería siempre. Omar permanecía de rodillas, sosteniendo la imagen de su hija como si fuera lo más sagrado del mundo. Las lágrimas caían sin control por su rostro, cada gota cargada de años de dolor, amor contenido y desesperación silenciosa. «Valentina», susurró Esperanza Cruz, acercándose lentamente como si caminara sobre cristal roto. «Él es tu padre, tu verdadero padre». Las palabras resonaron en la oficina como campanas funeral. Isabela Santos se había quedado paralizada junto a la puerta, con una mano sobre su boca, presenciando una reunión que parecía arrancada de las páginas de una novela trágica. Valentina comenzó a temblar violentamente. Su mente luchaba por procesar la realidad que se desmoronaba ante ella. El hombre al que había despreciado, humillado y llamado nadie, era la persona que había buscado secretamente en sus momentos más vulnerables. «¿Por qué?», gritó súbitamente, su voz quebrándose en 1000 pedazos. «¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesitaba?» Omar levantó la vista, y en sus ojos había un dolor tan profundo que parecía un abismo sin fondo. «Jamás te abandoné por elección, mi amor», susurró con voz destrozada. «Me obligaron a entregarte. Dijeron que no era suficiente para ti, que merecías algo mejor que un hombre sin educación, sin dinero». «¡Mentira!», gritó Valentina, retrocediendo como si las palabras la quemaran. «Si me hubieras amado realmente, habrías luchado por mí». Omar se puso de pie lentamente, cada movimiento cargado de una desesperación que cortaba el aire como una navaja. «Luché», murmuró, su voz apenas audible. «Luché hasta quedarme sin nada. Vendí todo lo que tenía, trabajé día y noche, supliqué a abogados, a jueces, a cualquiera que me escuchara». Se acercó un paso hacia ella, pero Valentina retrocedió instintivamente. «Cuando tu mamá murió», continuó Omar, cada palabra como un cuchillo en su propia garganta, «me dijeron que un hombre solo, sin recursos, no podía criar adecuadamente a una niña. Que los Mendoza te darían educación, oportunidades, un futuro que yo jamás podría ofrecerte. Pero yo te necesitaba a ti», explotó Valentina, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «No necesitaba dinero ni educación. Te necesitaba a ti, papá». La palabra papá salió de sus labios como un grito desgarrador que atravesó el alma de Omar. Se desplomó nuevamente, esta vez sosteniéndose contra la pared para no caer completamente. «Mi pequeña princesa», sollozó, recordando las últimas palabras que ella le había dicho antes de que se la llevaran. «Me prometiste que nunca me olvidarías». Valentina se llevó las manos a la cabeza,
como si tratara de detener el tsunami de recuerdos que comenzaban a emerger. Imágenes fragmentadas se agolpaban en su mente. Un hombre de ojos amables leyéndole cuentos, brazos fuertes que la consolaban después de pesadillas, una voz suave cantándole canciones de cuna. Yo recordaba, susurró, su voz temblando. Recordaba a un hombre que me cantaba para dormir, pero me dijeron que era solo mi imaginación, que estaba confundida por la pérdida de mamá. Omar cerró los ojos, sintiendo como si lo estuvieran desollando vivo. Te cantaba La Llorona, murmuró. Era tu canción favorita. Siempre pedías que te la cantara antes de dormir. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. Esa canción. Había tarareado esa melodía durante años sin saber por qué, sintiendo una nostalgia inexplicable cada vez que la escuchaba. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero su voz se desvaneció. Omar comenzó a cantar suavemente, con voz quebrada por la emoción. Ay de mí, llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, llorona, y ahora ni sombra soy. Valentina se desplomó en su silla ejecutiva, sintiéndose como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Esa voz, esa maldita voz hermosa que había perseguido sus sueños durante décadas sin saber por qué. Para, susurró, llevándose las manos a los oídos. Para, por favor. Pero Omar continuó, cada nota cargada de años de amor contenido y dolor indescriptible. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. ¡Para!, gritó Valentina, poniéndose de pie violentamente. ¡No puede ser él! ¡No puede ser mi padre! Isabela, que había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. Valentina, dijo suavemente, mira sus ojos. Realmente míralos. Valentina levantó la vista hacia Omar, y por primera vez en su vida adulta, realmente lo vio. No como el empleado de limpieza al que había despreciado, sino como el hombre que era. Y en esos ojos encontró algo que la hizo temblar. Se veía a sí misma reflejada en ellos. Tenían los mismos ojos, la misma forma, el mismo color, la misma expresión cuando estaban tristes. Dios mío, murmuró Esperanza, quien había estado observando en silencio. Se parecen tanto. Omar sacó lentamente otra fotografía de su cartera, esta vez una imagen de él mismo cuando era joven, cargando a una bebé en sus brazos. Tenías 6 meses cuando te tomé esta foto, dijo con voz temblorosa. Acababa de aprender a sentarte sola. Te reías cada vez que hacía ruidos graciosos. Valentina tomó la fotografía con manos temblorosas. En la imagen, un Omar joven sonreía radiante mientras sostenía a un bebé que era indudablemente ella. Pero lo que la destrozó completamente fue ver la expresión en el rostro de ese hombre joven. Era puro amor, orgullo paternal y una felicidad tan intensa que casi brillaba. ¿Por qué no viniste por mí?, preguntó con voz rota. ¿Por qué no trataste de recuperarme cuando crecí? Omar se acercó lentamente, y esta vez Valentina no retrocedió. Porque cada día que pasaba, veía que tenías todo lo que yo no podía darte, confesó. Educación excelente, oportunidades, una vida de privilegios. Los Mendoza te amaron como si fueras su propia hija. ¿Cómo podías ser tan egoísta de quitarte esa vida solo para satisfacer mi necesidad de tenerte cerca? Pero yo me sentía vacía, susurró Valentina, las lágrimas cayendo sobre la fotografía. Siempre sentí que me faltaba algo. Los Mendoza fueron maravillosos, pero siempre hubo un hueco en mi corazón que no sabía cómo llenar. Omar extendió una mano temblorosa hacia su rostro, deteniéndose a centímetros de tocarla, como si no se sintiera digno de hacerlo. Perdóname, mi princesa, murmuró. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para luchar más por ti. Valentina miró esa mano extendida, curtida por años de trabajo duro, y recordó súbitamente otras manos que solían secar sus lágrimas cuando era pequeña. Manos que la habían cargado cuando tenía pesadillas, que le habían enseñado a atar sus zapatos, que la habían consolado cuando se lastimaba. Lentamente, muy lentamente, permitió que esas manos tocaran su rostro. En el momento en que la piel de Omar hizo contacto con su mejilla, fue como si una corriente eléctrica la atravesara, despertando cada memoria enterrada en su subconsciente. Papá, susurró. Y esta vez la palabra no salió como un grito de dolor.
sino como un reconocimiento lleno de amor y pérdida. Omar la abrazó entonces, estrechándola contra su pecho como había soñado hacer durante tantos años. Valentina se aferró a él, llorando como no había llorado desde que era niña, sintiendo finalmente que el hueco en su corazón comenzaba a sanar. «Mi pequeña princesa», murmuró Omar contra su cabello, «mi hermosa princesa, nunca dejé de amarte, ni un solo día». Isabela y Esperanza lloraban abiertamente, presenciando una reunión que era tanto hermosa como desgarradora. Pero en medio de ese momento de reconexión, Valentina se separó súbitamente de Omar, como si recordara algo terrible. «Espera», dijo con voz temblorosa. Yo te humillé. Te dije cosas horribles. Te llamé nadie, fracasado». Omar tomó su rostro entre sus manos, sus ojos llenos de perdón incondicional. «Tú no sabías quién era yo», susurró. «Y aun si lo hubieras sabido, ya me habías perdonado hace mucho tiempo». «¿Cómo puedes decir eso?», sollozó Valentina. Omar sonrió con una tristeza infinita. «Porque cada día que venía a trabajar aquí, lo hacía con la esperanza de verte, aunque fuera de lejos. Cada insulto, cada desprecio, era un precio pequeño por estar cerca de ti, por poder cuidarte desde las sombras, como había prometido hacer». La revelación golpeó a Valentina como un tsunami emocional. Su padre había soportado años de humillación y desprecio, solo por estar cerca de ella. La oficina de Valentina se había transformado en un santuario de emociones desgarradoras. Padre e hija permanecían abrazados en el centro de la habitación, mientras Isabela y Esperanza observaban en silencio la reunión más emotiva que habían presenciado jamás. Pero la realidad comenzó a asentarse como una avalancha fría sobre Valentina. Se separó lentamente de Omar, mirando sus propias manos como si las viera por primera vez. «Papá», murmuró, su voz cargada de horror hacia sí misma. «¿Qué he hecho? Durante años, durante todos estos años, te traté como si fueras invisible. Te desprecié, te humillé». Omar tomó sus manos temblorosas entre las suyas, curtidas por décadas de trabajo duro. «Mi princesa, tú no sabías». «Pero debería haberlo sabido», gritó Valentina apartándose violentamente. «Una hija debería reconocer a su propio padre. Hay algo profundamente equivocado conmigo». Se dirigió hacia la ventana panorámica, presionando sus palmas contra el cristal frío. La ciudad se extendía ante ella, pero todo se veía borroso a través de sus lágrimas. «Valentina», intervino Esperanza suavemente, «eras solo una niña cuando te separaron. Es natural que los recuerdos se desvanecieran». «No», gritó Valentina, golpeando el vidrio con sus puños. «Los Mendoza me dijeron que mis padres biológicos eran unos drogadictos que me habían abandonado. Me dijeron que había sido mejor olvidar ese pasado». Omar sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. «¿Te dijeron eso?» Valentina se volteó hacia él, su rostro desfigurado por el dolor. «Me dijeron que tú y mamá eran personas terribles que no me querían, que me habían entregado porque era una carga. Durante años creí que no era digna de ser amada por mis propios padres». Las lágrimas de Omar se intensificaron al escuchar las mentiras que habían usado para borrar su existencia de la memoria de su hija. «Tu madre», susurró con voz quebrada, «era la mujer más hermosa y bondadosa que existió jamás. Te amaba tanto que su último deseo fue que prometiera cuidarte siempre». Omar se acercó lentamente a su escritorio y con manos temblorosas sacó una carta amarillenta de su billetera. El papel estaba gastado por el tiempo, doblado y desdoblado miles de veces. «Esta es la última carta que tu madre me escribió antes de morir», dijo, extendiendo el documento hacia Valentina. La escribió cuando ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Valentina tomó la carta con reverencia, como si sostuviera algo sagrado. Con voz temblorosa, comenzó a leer en voz alta. «Mi querido Omar, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que estos años a tu lado han sido los más felices de mi vida. Nuestra pequeña Valentina es un milagro, y en ella veo lo mejor de ambos». La voz de Valentina se quebró, pero continuó. «Prométeme que la protegerás siempre. Prométeme que le dirás cuánto la amé, que le cantarás nuestras canciones, que le contarás historias de cuando éramos una familia feliz. Ella es nuestra eternidad. Omar. Mientras viva, nosotros también viviremos». Valentina no pudo continuar.
La carta se deslizó de sus manos mientras se desplomaba en su silla, sollozando incontrolablemente. Ella te amaba tanto, murmuró Omar, acercándose cuidadosamente. Cada día me decía lo afortunada que se sentía de haber tenido una hija tan perfecta. ¿Cómo murió?, preguntó Valentina con voz rota. Omar cerró los ojos, reviviendo el momento más doloroso de su vida. «Cáncer», susurró. «Luchó durante 2 años. Los tratamientos costaron todo lo que teníamos y más. Vendí la casa, el carro, todo lo de valor. Trabajaba en 3 empleos diferentes para pagar las medicinas, pero no fue suficiente». Isabela, que había permanecido en silencio, se acercó lentamente con lágrimas en los ojos. «Por eso perdiste la custodia», murmuró, comprendiendo finalmente. «No fue porque no te importara, fue porque te quedaste sin nada tratando de salvarla». Omar asintió, la vergüenza y el dolor mezclándose en su expresión. «Cuando María murió, yo estaba completamente destruido, sin dinero, sin casa, durmiendo en el carro con Valentina. Los servicios sociales dijeron que no era un ambiente estable para una niña». «Pero luchaste», dijo Esperanza, recordando sus propias palabras anteriores. «Luché como un hombre desesperado», confirmó Omar. «Conseguí 2 trabajos, renté un pequeño apartamento, pero los Mendoza ya habían comenzado el proceso de adopción. Tenían recursos, influencia, conexiones legales que yo jamás podría costear». Valentina levantó la vista, sus ojos hinchados por el llanto. «¿Qué pasó en el juicio?». Omar se desplomó en una silla, como si el peso de los recuerdos fuera físicamente aplastante. «El juez dijo que los Mendoza podían darte una vida mejor. Educación privada, viajes, oportunidades que yo nunca podría ofrecerte. Dijo que sería egoísta de mi parte privarte de eso solo por mis sentimientos paternales». «Pero eras mi padre», gritó Valentina. «Eso mismo dije», murmuró Omar. «Supliqué, lloré, me humillé ante todos, pero el sistema ya había decidido. Te iban a dar a una familia apropiada». Valentina se puso de pie súbitamente, paseando por la oficina como una fiera enjaulada. «¿Y después? ¿Qué pasó después de que me llevaran?». Omar respiró profundamente, preparándose para la parte más dolorosa de la historia. «Traté de verte», confesó. «Durante meses me paraba afuera de la escuela donde te habían inscrito, solo para verte de lejos. Pero los Mendoza obtuvieron una orden de restricción». El mundo de Valentina se tambaleó. «¿Una orden de restricción?». «Dijeron que yo era una amenaza para tu bienestar emocional, que verte me haría daño psicológico. Me prohibieron acercarme a menos de 500 metros de ti». Valentina se llevó las manos al pecho, sintiendo como si le estuvieran arrancando el corazón. «Entonces, ¿cómo terminaste trabajando aquí?». Omar sonrió con tristeza infinita. «Hace 3 años, Isabela mencionó casualmente en una entrevista de radio que la hija adoptiva de los Mendoza trabajaba en Torres Millennium. Conseguí el trabajo de limpieza esa misma semana». Isabela se quedó boquiabierta. ¿Tú conseguiste este trabajo solo para estar cerca de Valentina?» «Durante 3 años», continuó Omar. «He limpiado estos pisos con la esperanza de verte, aunque fuera por un momento. Cada noche me iba a casa con el corazón roto, pero también con un pedacito de felicidad por haber estado en el mismo lugar que tú». Esperanza sollozó abiertamente. «Por eso nunca faltabas al trabajo. Por eso siempre llegabas temprano y te ibas tarde. Cada día era una oportunidad de cuidarte desde las sombras», confesó Omar. «Si había una mancha en el pasillo por donde caminarías, yo me aseguraba de que estuviera limpio. Si llovía, me quedaba hasta tarde para trapear bien las entradas y evitar que te resbalaras». Valentina se desplomó nuevamente, sintiéndose abrumada por la magnitud del amor silencioso de su padre. «Y yo te traté como basura», murmuró. «Cada insulto era un precio pequeño por estar cerca de ti», repitió Omar. «Cada desprecio era preferible a la alternativa de no verte nunca». En ese momento, el teléfono de la oficina sonó estridentemente, interrumpiendo la catarsis emocional. Valentina lo ignoró, pero siguió sonando insistentemente. «¿No vas a contestar?», preguntó Isabela. Valentina levantó el auricular mecánicamente. «Oficina de Valentina Mendoza». «Valentina, mi amor», era la voz de Elena Mendoza, su madre adoptiva. «¿Cómo estás, cariño? Te llamo porque papá y yo queremos invitarte a cenar esta noche. Tenemos noticias emocionantes que compartir».
Valentina miró a Omar, quien había palidecido al escuchar la voz familiar del otro lado de la línea. «Mamá», dijo Valentina con voz temblorosa, «necesito preguntarte algo muy importante». «Por supuesto, mi amor. ¿Qué necesitas?» Valentina respiró profundamente, preparándose para confrontar décadas de mentiras. «¿Por qué me dijeron que mis padres biológicos eran drogadictos que me habían abandonado?» El silencio del otro lado de la línea fue sepulcral. El silencio del otro lado de la línea telefónica se extendía como una eternidad. Valentina podía escuchar la respiración agitada de Elena Mendoza, la mujer que había criado como su propia hija durante más de una década. Omar permanecía inmóvil, con el rostro pálido, observando cómo su hija confrontaba finalmente las mentiras que habían construido su realidad. «Valentina, mi amor», dijo Elena finalmente, su voz temblorosa. «¿De dónde viene esa pregunta tan extraña?» «Respóndeme, mamá», insistió Valentina, su voz ganando fuerza. «¿Por qué me dijeron que mis padres biológicos eran drogadictos?» Omar cerró los ojos, sintiendo como si estuviera reviviendo la pesadilla más cruel de su vida. Esperanza e Isabela permanecían petrificadas, presenciando una confrontación que cambiaría todo para siempre. «Cariño», continuó Elena claramente nerviosa, «esas son cosas del pasado. No entiendo por qué quieres remover...» «Porque mi padre biológico está aquí conmigo», gritó Valentina, las lágrimas corriendo por su rostro. «Y resulta que no es un drogadicto. Es el hombre más noble y trabajador que he conocido jamás». El teléfono se deslizó de las manos de Elena Mendoza, estrellándose contra el suelo de mármol de su mansión. Al otro lado de la línea, se escuchó un grito ahogado, seguido de pasos apresurados. «¿Elena? ¿Qué pasa?» Era la voz de Ricardo Mendoza, el padre adoptivo de Valentina. Valentina puso el teléfono en altavoz, permitiendo que todos en la oficina escucharan la conversación. «Ricardo», murmuró Elena con voz quebrada. Ella sabe la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Ricardo, aunque su tono delataba que sabía exactamente de qué hablaba su esposa. «Sobre su padre biológico», susurró Elena. «Está aquí, con ella». Omar dio un paso hacia el teléfono, con las manos temblando de emoción contenida. «Señor Mendoza», dijo con voz firme pero respetuosa, «soy Omar Hassan». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo Mendoza había escuchado ese nombre en pesadillas durante años, siempre temiendo el día en que el pasado volviera a atormentarlos. «Omar», murmuró Ricardo finalmente, Pensamos que habías desaparecido para siempre». «Jamás desaparecí», respondió Omar, su voz cargada de una dignidad inquebrantable. «Ustedes me prohibieron ver a mi hija, pero nunca dejé de amarla». Valentina observaba a su padre biológico con una mezcla de orgullo y dolor indescriptible. Después de años de creer que había sido abandonada, descubrir que él había luchado silenciosamente por ella durante tanto tiempo, la devastaba y la llenaba de esperanza al mismo tiempo. «Valentina», intervino Ricardo con voz suplicante, «necesitamos hablar en persona. Hay cosas que no entiendes». «Lo que no entiendo es por qué me mintieron», explotó Valentina. «Me dijeron que él era un drogadicto que me había abandonado. Me hicieron odiarlo durante años». Elena tomó el teléfono nuevamente, con voz temblorosa. «Mi amor, lo hicimos por tu bien. El juez dijo que sería mejor si olvidabas tu vida anterior, que te causaría menos trauma emocional». Omar sintió una furia justa ardiendo en su pecho, pero logró mantener la compostura. «¿Trauma emocional?», preguntó con voz controlada. «¿Qué trauma puede ser mayor que creer que tus propios padres no te amaban? Tú no podías cuidarla apropiadamente», replicó Ricardo, su voz defensiva. «No tenías dinero, no tenías educación, vivías en un carro». «Vivía en un carro porque vendí todo lo que tenía para pagar el tratamiento de cáncer de su madre», gritó Omar, perdiendo finalmente la compostura. «Sacrifiqué todo por salvar a la mujer que amaba y por darle una madre a mi hija». Isabela se llevó las manos al pecho, sollozando abiertamente. La nobleza de Omar la conmovía hasta el alma. «Omar», dijo Elena suavemente, «nosotros la amamos. La criamos como si fuera nuestra propia sangre. Le dimos todo lo que necesitaba». «Le dieron todo», murmuró Omar con tristeza infinita, «excepto la verdad sobre quién era realmente». «¡Qué asco! ¡Aléjate de mí!», gritó Valentina al hombre que limpiaba el suelo.
No sabía que ese simple limpiador cambiaría su vida para siempre. Una historia que te hará llorar y reflexionar sobre el verdadero valor de las personas. La lluvia golpeaba violentamente los ventanales del lujoso edificio Torres Millennium cuando Valentina Mendoza irrumpió en el lobby como una tormenta furiosa. Sus tacones resonaban contra el mármol italiano mientras gritaba por su teléfono, totalmente ajena al hombre que limpiaba discretamente cerca de las columnas. «No me importa lo que cueste, quiero que despidan a ese imbécil ahora mismo», vociferaba, gesticulando de manera exagerada. «Mi padre no paga millones para rodearse de incompetentes». Omar Hassan, un hombre de mirada serena y manos curtidas por el trabajo, continuaba limpiando el suelo con movimientos precisos. Había llegado antes del amanecer, como cada día durante los últimos 3 años, para mantener impecable cada rincón de aquel edificio. Nadie sabía que cada mancha que eliminaba, cada superficie que pulía, era un acto de silenciosa devoción. El teléfono de Valentina se resbaló de sus manos temblorosas de ira, estrellándose contra el suelo recién limpiado. La pantalla se fragmentó en 1000 pedazos, como un presagio de lo que estaba por suceder. «¡Mira lo que has hecho!», gritó, señalando acusadoramente a Omar, quien ni siquiera había estado cerca. «Tu estúpido charco hizo que se me cayera el teléfono». Las palabras salieron de su boca como dagas envenenadas. Omar levantó la vista lentamente, y por un instante que duró una eternidad, sus ojos se encontraron. En esa mirada había algo que Valentina no pudo descifrar, una mezcla de dolor profundo y una dignidad inquebrantable. «Disculpe, señorita», murmuró Omar con voz suave, inclinándose para recoger los fragmentos del teléfono. «Yo no... ¡No me toques!», le gritó Valentina, apartándose como si su presencia la contaminara. «Eres repugnante. ¿Cómo te atreves siquiera a dirigirme la palabra?». Las palabras resonaron por todo el lobby como un eco cruel. Esperanza Cruz, una ejecutiva que esperaba el elevador, se quedó paralizada al escuchar semejante crueldad. Isabela Santos, amiga de Valentina, intentó calmarla, pero la joven millonaria estaba fuera de control. Omar permaneció inmóvil, sosteniendo los pedazos del teléfono roto. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras recordaba otra voz, mucho más dulce, que una vez le había dicho palabras completamente opuestas. Su corazón se desgarró al recordar a la pequeña niña que solía correr hacia él con los brazos abiertos, gritando «¡Papá!», con toda la alegría del mundo. «Eres un fracasado», continuó Valentina, sin piedad. «Un perdedor que jamás será nada en la vida. Gente como tú no debería ni respirar el mismo aire que nosotros». El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso el ruido de la lluvia parecía haberse detenido. Omar cerró los ojos, sintiendo como cada palabra se clavaba en su alma como clavos ardientes. «Señorita», dijo finalmente, con una voz quebrada pero llena de una extraña serenidad, «usted no me conoce». Esas 5 palabras simples contuvieron una carga emocional tan intensa que hasta Valentina se detuvo por un momento. Había algo en el tono de Omar, algo que le erizó la piel sin saber por qué. «No tengo por qué conocerte», replicó, aunque su voz sonaba menos segura. «Eres nadie, absolutamente nadie». Omar sonrió con una tristeza infinita. Si ella supiera la verdad, si ella supiera que el hombre al que acababa de destrozar con sus palabras era la única persona en el mundo que la había amado incondicionalmente desde el momento en que nació. «Tiene razón, señorita», susurró, recogiendo su balde y alejándose lentamente. «Yo no soy nadie». Mientras se dirigía hacia la salida de servicio, Omar tocó discretamente el pequeño colgante que siempre llevaba consigo. Una foto borrosa de una niña de 5 años corriendo en un parque, con la sonrisa más hermosa que había visto jamás. Esperanza Cruz se acercó a Valentina, con el rostro lleno de indignación. «¿Cómo pudiste ser tan cruel?», le preguntó, temblando de emoción. «Ese hombre no te hizo nada». «Es solo un empleado de limpieza», respondió Valentina con desdén, aunque algo en su pecho se sentía extrañamente vacío. Gente reemplazable. Lo que ninguna de ellas sabía era que Omar Hassan no era solo un empleado de limpieza, y lo que estaba a punto de descubrirse cambiaría todo para siempre. Esa noche, mientras Omar caminaba solo bajo la lluvia hacia su pequeño apartamento, sus pasos lo llevaron involuntariamente frente a la mansión donde había crecido la niña
que una vez fue su mundo entero. Se detuvo frente a la reja dorada, recordando el día que había tomado la decisión más dolorosa de su vida. En el interior de esa mansión, Valentina miraba por la ventana sin saber que el hombre al que había humillado estaba a pocos metros de distancia, con el corazón destrozado, pero aún lleno de un amor que el tiempo y el dolor no habían podido extinguir. 3 días después de la humillación en el lobby, Omar Hassan llegó al edificio Torres Millennium antes del amanecer, como siempre había hecho. Pero algo había cambiado en él. Sus movimientos eran más lentos, su mirada más distante, y el peso en su corazón parecía haberse multiplicado por 1000. «Buenos días, Omar», lo saludó Esperanza Cruz mientras esperaba el elevador. Desde el incidente con Valentina, había comenzado a prestar más atención al humilde trabajador. «¿Cómo estás?». Omar forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bien, señora Esperanza». «Gracias por preguntar». Esperanza notó las ojeras profundas bajo sus ojos, la manera en que sus hombros parecían cargar el peso del mundo. Había algo en ese hombre que la conmovía profundamente, una dignidad silenciosa, que contrastaba brutalmente con la crueldad que había presenciado días atrás. «Omar», dijo suavemente, «lo que pasó el otro día no estuvo bien. Quería que lo supieras». Los ojos de Omar se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Era la primera vez en años que alguien en ese edificio le mostraba genuina compasión. «La vida es así, señora», murmuró, apretando el mango de su escoba. «Algunas personas nacen para brillar, otras para limpiar el camino donde ellos caminan». Esas palabras golpearon a Esperanza como un puñetazo en el estómago. Había una resignación tan profunda en su voz que le partió el corazón. Mientras tanto, en el piso 47, Valentina Mendoza se paseaba por su oficina como una fiera enjaulada. No había podido dormir bien desde el incidente en el lobby. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de ese hombre de limpieza. Había algo en esos ojos que la perseguía, algo que no podía explicar ni entender. «¡Isabela!», gritó a su asistente personal. «Tráeme información sobre ese empleado de limpieza del otro día». Isabela Santos entró con una carpeta en las manos, luciendo confundida. «¿El señor Hassan? ¿Para qué quieres información sobre él?». «Solo hazlo», replicó Valentina, aunque ella misma no sabía por qué sentía esa necesidad obsesiva de saber más sobre el hombre que había humillado. 1 hora después, Isabela regresó con un expediente delgado. «No hay mucho que decir», comentó, leyendo los documentos. «Omar Hassan, 45 años, viudo, lleva 3 años trabajando aquí. Referencias impecables. Nunca ha faltado un solo día. Nunca ha tenido quejas». «¿Viudo?», preguntó Valentina sintiendo una punzada extraña en el pecho. «Sí, perdió a su esposa hace años. Dice aquí que tenía una hija, pero...». Isabela frunció el ceño. «Es extraño. No hay más información sobre la niña, como si hubiera desaparecido de los registros». Por alguna razón que Valentina no podía comprender, esa información la perturbó profundamente. Se imaginó a ese hombre perdiendo a su esposa, criando solo a una hija, y luego, ¿qué había pasado con la niña? En el subsuelo del edificio, Omar organizaba sus suministros de limpieza en un pequeño cuarto que servía como depósito. Era el único lugar donde podía estar completamente solo, donde podía permitirse sentir sin que nadie lo viera. Sacó de su bolsillo una fotografía amarillenta y gastada por el tiempo. En ella, una niña de cabello largo y risa contagiosa corría hacia la cámara con los brazos extendidos. Sus ojos brillaban con la inocencia de quien cree que el mundo es puro amor y bondad. «Perdóname, mi princesa», susurró, acariciando la imagen con dedos temblorosos. «Perdóname por no haber sido suficiente». Las lágrimas cayeron sobre la fotografía, manchando el papel de una tristeza que había crecido durante años de silencio. Omar recordó el último día que vio a su hija, cuando ella tenía apenas 8 años. Recordó sus pequeñas manos aferrándose a él, sus gritos desesperados cuando se la llevaron, la promesa que le hizo de que algún día volverían a estar juntos. Pero los años pasaron, y esa promesa se convirtió en un eco doloroso que resonaba en su corazón cada día. Un ruido en el pasillo lo sobresaltó. Rápidamente guardó la fotografía y se limpió las lágrimas. No podía permitirse ser vulnerable, no en ese lugar donde cada día era una lucha por mantener su dignidad intacta. «¿Omar?», era la voz de Esperanza. «¿Está usted ahí?». «Sí, señora Esperanza».
respondió, saliendo del cuarto con una expresión compuesta. Esperanza lo miró con ojos llenos de preocupación maternal. Tenía hijos propios, y reconocía el dolor de un padre cuando lo veía. Omar, quiero que sepa que no todos aquí pensamos como esa chica del otro día. Usted es un buen hombre. Lo veo en la manera en que trabaja, en cómo trata a todos con respeto, incluso a quienes no se lo merecen. Omar sintió que su garganta se cerraba. Gracias, señora. Sus palabras significan más de lo que puede imaginar. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Esperanza suavemente. ¿Tiene familia? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Omar cerró los ojos, luchando contra el tsunami emocional que amenazaba con derrumbarlo. Tenía una hija, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. La más hermosa del mundo. Pero la vida a veces nos quita lo que más amamos. Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. Había algo en la manera en que Omar había dicho esas palabras que le erizó la piel. ¿Qué pasó con ella?, preguntó con delicadeza. Omar levantó la vista, y en sus ojos había un dolor tan profundo que Esperanza tuvo que contener un sollozo. Se la dieron a una familia que podía darle todo lo que yo no podía, confesó, cada palabra como un cuchillo en su propia garganta. Dinero, educación, oportunidades, todo lo que un hombre como yo jamás podría ofrecerle. ¿La dio en adopción?, susurró Esperanza, horrorizada. No tuve opción, continuó Omar, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando mi esposa murió, yo era solo un hombre sin educación, sin dinero, trabajando 3 empleos solo para pagar el funeral. Los servicios sociales dijeron que no era ambiente adecuado para una niña, que ella merecía algo mejor. La revelación golpeó a Esperanza como un rayo. Se llevó las manos al pecho, sintiendo un dolor vicario que la atravesó completamente. ¿Sabe dónde está ahora?, preguntó con voz quebrada. Omar sonrió con una tristeza infinita. Sé que está bien. Sé que tiene todo lo que necesita. Y sé que probablemente ni siquiera recuerda que alguna vez tuvo un padre que la amó más que a su propia vida. En ese momento, como si el universo quisiera jugar una broma cruel, el intercomunicador del edificio se activó con la voz imperante de Valentina Mendoza. Necesito que alguien limpie el derrame del café en mi oficina inmediatamente, y que sea rápido. Omar se secó las lágrimas y tomó sus suministros. Debo ir, señora Esperanza. Omar, espere, lo detuvo ella, con una sospecha creciendo en su corazón. ¿Cómo se llamaba su hija? Omar se detuvo en seco, su espalda aún hacia Esperanza. Por un momento pareció que no iba a responder. Luego, con una voz que era apenas un eco de dolor puro, susurró. Valentina. Se llamaba Valentina. El mundo de Esperanza se detuvo. Su corazón dejó de latir. Sus pulmones se negaron a tomar aire. La revelación la golpeó con la fuerza de un terremoto, sacudiendo todo lo que creía saber sobre la realidad. Valentina Mendoza, la joven cruel que había humillado a Omar días atrás, era su propia hija. La hija que él había perdido, que había sido obligado a entregar, que había crecido sin saber que su padre biológico limpiaba los suelos del edificio donde ella trabajaba. Dios mío, murmuró Esperanza, sintiendo que sus piernas se convertían en gelatina. Omar continuó caminando hacia el elevador sin voltear atrás, llevando consigo el peso de un secreto que había guardado durante años. Cada día, durante 3 largos años, había limpiado el edificio donde trabajaba la hija que había perdido. Cada día, había esperado secretamente verla, aunque sabía que ella jamás lo reconocería. Y cuando finalmente la vio, cuando finalmente tuvo a su pequeña princesa frente a él, ella lo había tratado como si fuera menos que humano. Mientras el elevador subía hacia el piso 47, Omar cerró los ojos y recordó la última vez que había abrazado a Valentina. Ella tenía 8 años y acababa de perder a su madre. Se aferró a él llorando, haciéndole prometer que nunca la abandonaría. «Papi, no me dejes», había susurrado contra su pecho. «Promete que siempre estaremos juntos». «Te prometo, mi princesa», había respondido él, sin saber que era una promesa que las circunstancias lo obligarían a romper. «Pase lo que pase, siempre serás mi niña». Ahora, años después,
Se dirigía a limpiar el derrame de café de esa misma niña, quien lo había llamado nadie y fracasado, sin saber que estaba destrozando el corazón del hombre que había dado todo por amor a ella. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 47, Omar respiró profundamente, se armó de valor y caminó hacia la oficina de la hija que ya no era suya, pero que siempre llevaría en su corazón. Las puertas del elevador se abrieron con un sonido metálico que resonó como una sentencia de muerte en el corazón de Omar Hassan. El piso 47 se extendía ante él como un territorio hostil, lleno de recuerdos que se negaban a permanecer enterrados. Cada paso que daba hacia la oficina de Valentina era como caminar sobre cristales rotos de su propia alma. «¡Por fin!», gritó la voz familiar desde el interior de la oficina ejecutiva. «Pensé que tendría que limpiar esto yo misma». Omar se detuvo frente a la puerta de vidrio esmerilado, donde las letras doradas rezaban «Valentina Mendoza, directora de desarrollo». Sus manos temblaron alrededor del mango del balde. Durante 3 años había evitado este momento, limpiando siempre cuando ella no estaba presente. Pero ahora no tenía escapatoria. Respiró profundamente y tocó suavemente la puerta. «Adelante», respondió Valentina con impaciencia. Cuando Omar entró, se encontró cara a cara con la mujer en la que se había convertido su pequeña princesa. Valentina estaba de pie junto a una ventana panorámica que mostraba toda la ciudad, vestida con un traje impecable que gritaba poder y autoridad. Pero Omar no veía a la ejecutiva exitosa. Veía a la niña de 8 años que solía quedarse dormida en sus brazos después de que él le leyera cuentos de hadas. «El café se derramó ahí», señaló Valentina sin siquiera voltear a mirarlo, apuntando hacia una mancha oscura en la alfombra persa. «Y asegúrate de que no quede olor. Tengo una reunión importante en 1 hora». Omar se arrodilló lentamente, sintiendo como sus rodillas crujían por el peso de los años y el dolor. Mientras preparaba los productos de limpieza, sus ojos se posaron en el escritorio de Valentina. Allí, entre documentos importantes y dispositivos electrónicos costosos, había una